Así que yo tengo una presentación. No me vais a ver durante el rato que voy a estar hablando, pero espero que podáis escuchar bien mis palabras y que la pantalla pueda ayudaros a seguir el tema. Vamos a estar en el libro de Primera de Samuel. Si tenéis vuestras Biblias, sean digitales, sean físicas, yo voy a poner algunos textos en la pantalla, pero vamos a estar en Primera de Samuel. Y voy a compartir ya la pantalla. Bueno, mi nombre es Jonathan, ya lo sabéis. Evidentemente, David era un buen amigo de Jonathan, así que si algo tengo que decir es que este personaje de la Biblia es un personaje que a mí me apasiona, me gusta muchísimo. Mi hermano se llama David y aún hoy, después de tantísimos años que nos tratamos y nos hablamos y nos conocemos, pues seguimos siendo pues prácticamente los mejores amigos, ¿no? Mi hermano y yo tenemos una relación muy bonita, muy estrecha y hoy os quiero hablar de David. La verdad es que si uno se pone a pensar en David, uno de los primeros episodios que uno le viene a la mente, o sea, hay varios episodios de David que son espectaculares, ¿no? Pero uno de los episodios que para mí son apasionantes es ese enfrentamiento directo que tiene con el gigante, ¿no? Con Goliat, en el que nosotros vemos un contraste muy grande entre David, que no era más que un jovencito, era un adolescente, y el rey de Israel, que era ya un hombre maduro y que se había labrado en 1000 batallas, ¿no? Y encontramos en 1 Samuel capítulo 17, en este capítulo vamos a ver un par o tres de textos. En 1 Samuel capítulo 17, versículos del 34 al 36, encontramos ese momento en el que David tiene una conversación con Saúl. Yo no voy a leer todo el episodio de David y Goliat. Si queréis podéis leer en algún otro momento el capítulo 17 entero. No tiene ningún desperdicio, es tremendo. Todas las aplicaciones que se pueden sacar de un solo capítulo, ¿no? Aquí es el momento en el que David ya ha abierto la boca, escuchando cómo otros están hablando de todo el problema que hay entre Goliat y el ejército de Saúl. Y David habla, dice algo y van a llevárselo a Saúl, y entonces Saúl llama a David para que venga y tenga un momento con él, ¿no? Y aquí David habla con Saúl directamente y le dice, yo no tengo miedo de enfrentarme a un gigante, o sea, yo era pastor de ovejas. Tú fíjate, arrancar o sea, yo no tengo miedo de un gigante porque era pastor de ovejas. O sea, cualquiera que intente conectar esto dice, pero este hombre está mal de la cabeza, ¿no? Cuando venía un león, pero aquí es como continúa la historia, ¿no? Yo era pastor de ovejas y en aquella época no es como hoy. Hoy los pastores de ovejas se pasan el día aburridos. En aquella época posiblemente no tanto. Cuando venía un león o un oso tenían que estar siempre atentos porque cada oveja era preciada para el pastor. Cuando venía un león o un oso y se llevaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería y se lo arrancaba de la boca. Y se revolvía contra mí, le echaba mano a la quijada, lo hería y lo mataba. Y yo me pregunto, si tú que estás escuchando, o yo mismo que estoy hablando, si nosotros éramos el pastor en un rebaño de ovejas en el que se acerca un león o un oso para llevarse a un cordero, ¿qué es lo que harías tú? A lo mejor dices, igual con un cordero no tiene suficiente, le voy a tirar otro para que nos deje en paz a los demás. Pero David tenía una reacción completamente distinta. O sea, David veía que algo estaba ocurriendo con un solo cordero y hacía lo imposible por salvarlo. Ya fuera león o fuera oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. O sea, si tenemos que definir un poco a David, David es el hombre sin temor. Es el que es capaz de enfrentarse a cualquier gigante en su vida, y tuvo varios. Y cuando llega el momento de enfrentarse un poquito más adelante en el mismo capítulo, en el capítulo 17, recordáis, ¿verdad? Cuando empieza a enfrentarse o llega para enfrentarse con el gigante, David le dice a Goliat,
Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David tenía una fe ciega tan grande en Dios que da la impresión de que no conocía el miedo. David habla con Goliat y le dice: hoy Jehová te entregará en mis manos, yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y es interesante porque esta es una historia que nosotros contamos a los niños, pero da la impresión de que el tema de cortar la cabeza no lo enfatizamos mucho porque parece sangriento, pero es que os imagináis la escena. Un gigante tumbado en el suelo, David corre hacia donde está él, coge la espada de Goliat con sus dos manos, y yo me imagino que le debió costar incluso levantarla, le corta la cabeza al gigante delante de todos los ejércitos. Hoy mismo entregaré tu cuerpo y los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Tremendo, David. Tremendo. Cada vez que leo ese capítulo, hay gente que da la impresión de que no les asusta nada. Y aquí vemos en el episodio de David con Goliat que hay una ausencia del miedo, hay una ausencia del temor. David no teme enfrentarse al gigante. Pero yo tengo una pregunta. ¿Creéis que David tuvo miedo alguna vez? No digo vergüenza, porque en algunos momentos se avergüenza de lo que él ha hecho. Pide perdón de una forma extraordinaria, pero yo hablo de miedo real, miedo tremendo. Vamos a ver otro episodio en la vida de David que es muy interesante. Vamos a ver otro episodio que es muy interesante. Buscad en vuestras Biblias, vamos a avanzar un poquito, unos cuantos capítulos, mismo libro, Primera de Samuel, y nos vamos a ir al capítulo 21. Primera de Samuel, capítulo 21. Yo voy a intentar comparar un poco lo que hemos visto hace un momentito y lo que se nos narra aquí. David está huyendo de Saúl. David está huyendo de la presencia de Saúl porque Saúl quiere matarlo. Y vamos a comparar un poquito para que veáis, huyendo de Saúl, dónde se mete David. En el capítulo 17 encontramos que David se enfrenta a un gigante, a un paladín llamado Goliat. Y nos dice la Biblia que era oriundo de Gat. Era oriundo de Gat. Y encontramos en el capítulo 21 a un David que está escapando de Saúl, está intentando huir de su presencia para que no lo maten. Y dice el versículo 10 del capítulo 21, se levantó David aquel día y huyendo de la presencia de Saúl, se fue a Aquis, rey de Gat. O sea, imaginaros la decisión que toma David. Como en aquella época no existía Instagram, no existía Facebook, debió pensar: oye, ¿sabe? Me voy a Aquis y no pasa nada, o sea, no me van a reconocer, porque de hecho tenía barba. Yo veréis después que David se había dejado la barba. Y ya no era el muchachito jovencito que se enfrentó a Goliat, sino que se había dejado incluso la barba. Pero llega allí, llega a Aquis y se esconde en la casa de los enemigos. Se esconde en la casa de los enemigos. Se va a Aquis, donde está el rey de Gat. Y es muy interesante porque si leéis los siguientes versículos, podéis ver que le dijeron a Aquis sus siervos, el versículo 11, y ahora veremos esto de la pantalla, y le dijeron a Aquis sus siervos: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? O sea, le reconocen. No había Facebook, no había Instagram, pero resulta que lo reconocen. David era un hombre público, un hombre muy conocido, y aunque intenta escapar y esconderse,
de Saúl en casa del enemigo, donde seguro que no iban a ir a buscarle, resulta que el enemigo le reconoce. Y fijaros si comparáis un poquito lo que ocurre en 1 Samuel 17, que lo que le ocurría a Saúl cada vez que salía Goliat a desafiar a las tropas de Israel, y lo que sintió David cuando se dan cuenta en Aquis que él es David, que lo han reconocido, es lo mismo. Y las palabras que se utilizan en el original son muy parecidas, están expresando exactamente lo mismo. No es el miedo de, uy, me has asustado, que no te había visto y no te había oído venir y me has asustado. No, no, la expresión tanto en el capítulo 17 como en el capítulo 21 es un temor aterrador, un temor tremendo. En el capítulo 17 encontramos que Saúl y todo Israel, escuchando las palabras del filisteo, dice la Biblia, se turbaron y tuvieron mucho miedo. Y en el capítulo 21, el versículo 12, dice, David guardó en su corazón estas palabras de que le habían reconocido y temió mucho a Aquis, rey de Gat. O sea que David, el valiente, en un momento de su vida tuvo miedo. Y mi pregunta para vosotros es, ¿tenéis miedo a algo? Vivimos en una época en la que casi esta pregunta es complicada de hacer, porque vivimos con el COVID-19 y sé que España está sufriendo una barbaridad. Ahora mismo han abierto las listas de los países que si nosotros desde Suiza vamos, tenemos que estar en cuarentena obligatoria. España es uno de ellos. España, Rumanía, la República Checa. Hay una lista de países a los que no podemos ir porque si no el gobierno nos pone en cuarentena y además hace un seguimiento tremendo. Pero la pregunta es, ¿tenéis miedo a algo? Y dejadme que yo comparta con vosotros unas cuantas fotos. A mí me encantan los animales. Lo único que os ha faltado decir es que he sido el líder de los exploradores, digamos, ¿no? A mí me gusta mucho el campo, la naturaleza. He tenido momentos en mi vida en los que he hecho cosas que muchos soñarían poder hacer. He caminado con leones. ¿Veis ahí la imagen en el centro? Ahí estuve caminando con 3 leones macho. Muy interesante. Eso fue en Zimbabue. Una caminata de 1 hora y media, pude acariciar, tocar leones, pero leones ya grandes, en plena naturaleza. He tenido el privilegio de jugar con monos, en santuarios de monos en Sudáfrica, de acariciar y jugar con cachorros de león. Eso fue una experiencia que no olvidaré nunca. He tocado, he dado de comer, he caminado, he cabalgado en elefantes. Es algo que hay gente que a lo mejor tendría miedo de acercarse a un león. Yo recuerdo que en el grupo que fuimos a caminar con leones había una mujer que estaba temblando todo el tiempo. Y los guías le decían, señora, tranquilícese porque los leones huelen el miedo. Pues era lo único que hacía falta que le dijesen a la pobre mujer. Temblaba el doble, ¿no? El miedo, el miedo. He hecho barbaridades en mi vida, un par de experiencias os quiero contar. La primera, me fui en Zimbabue, esto fue también en Zimbabue, me invitaron para una actividad y yo me despertaba todas las mañanas a las 5 de la mañana porque decían que había un elefante suelto, no en una reserva de animales, sino libre, y que lo habían visto ya en varias ocasiones y yo quería ir a ver si podía hacerle una fotografía. Así que todas las mañanas me levantaba a las 5 de la mañana antes de que empezasen las actividades y me iba con mi cámara en el coche con un amigo de allí, de Zimbabue, intentando encontrar el elefante. Tardé 5 días, todas las mañanas un par de horas a ver si lo veíamos, hasta que el último día lo vimos. Y yo recuerdo cuando el elefante que veis ahí, la foto de la izquierda, empieza a cruzar la carretera, mi amigo frena el coche, salimos los dos del coche corriendo y empezamos a ir detrás del elefante para hacerle una foto. Yo hoy diría, pero ¿cómo puede ser tan estúpido, Jonathan? O sea, ¿cómo se te ocurre hacer una cosa así? Los elefantes son terriblemente peligrosos. El elefante llegó un momento, nosotros empezamos a seguirle por dentro de la sabana y llegó un momento que el elefante se sintió molesto
por nuestra presencia y se revolvió, se giró hacia nosotros, abrió, si lo podéis ver, le hice una foto, que yo no sé ni cómo le hice la foto, le hice una foto justamente cuando abría las orejas y levantaba una pata porque amenazaba con arrancar y atacarnos. Justo después de esta foto salimos corriendo y nos marchamos al coche rápidamente y salimos pitando de allí porque la verdad es que era un riesgo grande. Y en ese mismo lugar, em, en el río Zambeze, había una placa que vimos después que ponía ahí: "No se os ocurra entrar, no paséis de aquí". La vimos cuando volvíamos, no cuando entrábamos en el río. Nos metimos en el río porque era la época seca, no de lluvias, y entonces había bastantes zonas secas entre medio del río. Y me veis ahí abajo que yo estoy señalando una zona seca. En la parte de arriba me veis de pie en una zona seca al lado de una cascada. Yo no sabía la cascada que había y lo cerca que estaba. Pero ahí veis, yo después lo señalo con el dedo, si llego a resbalar, eh, pues no sé ni siquiera si me habrían encontrado los restos. Arriesgué demasiado, no solamente yo, un grupito de 4 o 5 que íbamos allí, ¿no? El miedo, la cantidad de cosas que yo he hecho en mi vida en las que he puesto mi vida en peligro, que hoy en día posiblemente no las haría, ¿no? Pero el miedo parece que a veces no lo vemos. Dejadme que os cuente, yo estuve estudiando secundaria en Sagunto, el CAS, y a mí, como me gustaban mucho los animales, me iba a veces con los Martorell, con Sergio Martorell, con Rubén, con José Manuel, mi hermano y yo, y nos íbamos a buscar animales, ¿no? Y recuerdo que en una ocasión cazamos 8 escorpiones. Y construimos un terrario que lo teníamos en nuestra habitación, el terrario, y ahí metimos los 8 escorpiones en el terrario, dentro de nuestra habitación, en el internado de chicos del CAS. Una noche yo tenía que ir al baño, tenía que ir al servicio, pues había bebido antes de irme a dormir y a las 2, más o menos a las 2 de la mañana, me desperté, eh, abro la puerta de la habitación y tal y como abro la puerta de la habitación, encuentro en el dintel de la puerta un escorpión caminando. Digo, ostras, me paro, cojo el escorpión con mucho cuidado, lo vuelvo a meter dentro del terrario y empiezo a contar los escorpiones. Recordad que os había dicho que habíamos cazado 8. Entonces empiezo a contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tío, espérate, voy a contar otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, se habían escapado 2, pero yo solamente encontré 1. Busqué por toda la habitación, no hubo manera de encontrarlo, no encontré el escorpión, no hubo manera de encontrarlo. Dormía todas las noches con un ojo abierto. Porque es verdad que estos escorpiones no te matan, pero te pueden hacer mucho daño. Te pueden hacer mucho daño, te pueden paralizar alguna parte del cuerpo. Y si te pican directamente en la aorta, que eso ya es mucha mala suerte, entonces igual sí que podrías incluso llegar a morir, ¿no? Pero yo cogía serpientes con las manos, nos íbamos con los Martorell a coger serpientes, las cazábamos, las de agua, las que no eran de agua, las cogíamos todas. Pero hay un animal, yo no sé si vosotros tenéis miedo a algún animal, pero hay un animal que yo no consigo soportarlo, no, es un animal y fijaros que he hecho barbaridades, que he tenido el privilegio de estar con animales peligrosos, realmente peligrosos, pero hay un animalito, ¡puf! Este es el animalito, las arañas. Yo no sé si alguno de vosotros tiene el mismo pavor que le tengo yo a las arañas, pero no soporto a las arañas. Os podría contar un millón de historias que me han pasado en África con las arañas. Pero os voy a contar solamente una que me pasó en Francia. A mí me dan miedo las arañas. O sea, la arañita esta que sueles encontrar en casa, ¿no? Que es redondita y tiene las patas muy largas, esas no me molestan. Pero hay muchas otras que es que no puedo con ellas. Yo recuerdo que estando en el Moulin de Legol, es nuestro terreno que tenemos donde hacemos en Francia, en el sur de Francia, las actividades para los jóvenes, ¿no? Y también para los exploradores en verano y los campamentos de verano.
Yo fui a trabajar durante un verano entero allí. Trabajaba pues como un burro, horas y horas, a veces 10, 12, 14 horas al día, verano, un calor, porque estaba cerca de Montpellier, un calor tremendo. Yo dormía en, en un carricoche, o sea, era como una roulotte, y ahí es donde dormía yo, en la roulotte. Entonces yo cada noche, antes de irme a la cama, yo me quitaba las zapatillas que había llevado durante todo el día, que había sudado, y las dejaba justo debajo de la roulotte, porque es que me apestaban los pies. Me olían los pies, aquello era insoportable. Entonces yo, antes de dejar las zapatillas dentro, las dejaba afuera. ¿Y qué es lo que hacía yo cada mañana justamente cuando me despertaba y salía para volver a trabajar? Lo primero que hacía era, metía un pie dentro de la zapatilla de deporte y el otro pie dentro de la otra zapatilla, ¿no? Y pam, me las abrochaba y para trabajar. Pero ¿qué ocurrió una vez? Pongo el pie izquierdo dentro de la zapatilla, bien, ningún problema, pero cuando pongo el pie derecho dentro de la zapatilla, ¿sabéis que entráis? Normalmente cuando te lo pones sin utilizar las manos y te pones la zapatilla solamente con el pie, con los dedos de los pies es como que estás intentando hacer que entre el pie del todo, vas empujando un poquito con los dedos de los pies y de repente con los dedos de los pies, cuando estoy intentando poner más el pie hacia adentro, noto que hay algo blandito en la punta del zapato. Y no se me ocurre a mí otra cosa que coger el zapato, meter la mano dentro del zapato para ver lo que era, y noto como una araña peluda parecida a la que hay aquí, no era esta, porque esta está viva y la que me subió por el brazo no lo está en este momento. Me subió la araña, pum, 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 corriendo por el brazo, y yo me puse a saltar y a pegar gritos, y si me hubiesen visto, si alguien me hubiese visto, lancé la araña contra el suelo, cogí el zapato, le metí 40 zapatazos a la araña hasta que quedó destrozada, gritando como un loco. Si alguien me hubiese visto, habría dicho, pero este chico está mal de la cabeza. ¿Qué le está pasando? El miedo es capaz de transformar nuestra forma de actuar. Primera de Samuel 21:13. Dice, por eso cambió su manera de comportarse. Imaginaros a David. Escucha que le han reconocido. Ostras, estoy en peligro. ¿Qué me van a hacer? Pues me voy a fingir que estoy loco. Y se finge que está loco y nos dice que lo que hacía era arañar, ir con sus uñas arañando las puertas, imaginaros, con la cara igual deformada, y dice que dejaba que la saliva le corriera por la barba. O sea, la saliva cayéndole por la barba, arañando las puertas. ¿Este es el David que mató a Goliat? Y yo sé que nosotros en nuestra vida, como creyentes, como cristianos, yo creo que todos hemos tenido un Goliat en nuestra vida, al que hemos vencido con la gracia de Dios. Y con su presencia y su fuerza, ¿no? Pero ¿hay algo que os está haciendo comportaros de una forma en la que el Señor no espera que nos comportemos? ¿Es este el David que el Señor quería? Dejaba que la saliva le corriera por la barba. ¡Qué imagen más terrible de David! El miedo es capaz de transformar nuestra actitud. Pero lo que es espectacular, y a mí me gustaría que buscaseis otra vez en vuestras Biblias, es el Salmo 24. Es espectacular que David, después de haber pasado por esa situación, podéis leer los comentaristas, nos dicen que David decidió escribir el Salmo 34. Todo el Salmo es hermoso, todo el Salmo es precioso. La verdad es que igual en vuestra Biblia, no sé qué Biblia estáis utilizando, pero en la mía incluso en la introducción al Salmo 34 me dice, Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él lo echó y se fue. O sea, es claro que este Salmo
David lo escribe justo después de pasar por una situación en la que él se siente aterrorizado. Y el Salmo es hermosísimo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de mis temores. Yo no sé si tenéis miedo, y yo no estoy hablando en este momento de una araña. ¿Hay algo que os impide ser, comportaros de la manera que Dios espera de vosotros? Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Y este versículo, el versículo 7 es muy conocido. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. Y ahí me gustaría terminar un poquito esta reflexión con el versículo número 8. El versículo número 8 dice: gustad y ved qué bueno es Jehová. Gustad y ved. Son dos términos muy especiales porque son personalizados. Yo hoy os estoy trayendo la palabra del Señor, hoy estoy predicando de la Biblia, y no podéis alimentaros de lo que yo o cualquier otro pastor diga únicamente. El alimento espiritual que nosotros podemos aportaros es limitado. Aquí no está diciendo escuchad o aceptad lo que otros han gustado y reconoced lo que ellos han disfrutado. Lo está personalizando. Lo está personalizando. Dice, gustad y ved. Hay algunas cosas, especialmente en las profundidades de la vida religiosa, que solo pueden entenderse por experiencia y que incluso entonces son incapaces de encarnarse adecuadamente en palabras. Es personalizado. Gustad y ved, y sois vosotros los que tenéis que hacerlo. Cada día prueba a Jesús. Y yo sé que está llegando el momento, bueno, no sé si habéis cenado o no habéis cenado, yo no he cenado todavía y la verdad es que tengo mucha hambre. Tengo una pizza. Esta pizza os tengo que decir que la ha hecho un napolitano. Yo no sé si sabéis que la pizza, la mejor pizza la hacen en Nápoles, ¿eh? La ha hecho hoy un napolitano para mi mujer y para mí especialmente. Es buenísima. Tiene un poquito de berenjena. Si no os gusta la berenjena, lo siento. La salsa de tomate es tremenda. Me vais a permitir que le dé un mordisquito, ¿no? ¡Wow! Está buenísima. Es un problema que estamos en Zoom porque me la voy a comer solo. Ese es el problema. Porque os aseguro que está deliciosa. Ahora, yo os hago una pregunta. ¿Cómo puedes estar seguro de que esta pizza está buena si no la comes tú? ¿Cómo puedes estar seguro si yo te digo, no, esta pizza está buenísima y a lo mejor el queso que le han puesto está podrido? ¿Cómo puedes estar tú seguro de que algo o de que Cristo es bueno? Porque te lo digo yo, porque te lo dice el pastor Luis Alberto Fernández. Nosotros intentamos compartir la palabra de Dios, pero la mejor manera de disfrutar de Dios es si tú haces de ello un disfrute diario y personal. Y es la única manera
que podrás eliminar tus miedos y serás aquello que el Señor quiere que seas. Espero que disfrutéis de este sábado, espero que mañana volvamos a encontrarnos. Mañana no traigo pizza, no os preocupéis. Espero que paséis una muy buena noche y si aún tenéis que cenar, que os aproveche la comida que comáis y espero que este alimento espiritual os haya aprovechado también. Que Dios os bendiga.